Imagina tener todo lo que puedas querer al alcance de tu mano. Imagina ser un deportista de élite, una estrella en el equipo de tu infancia, un jugador adorado por los fans que vive en una mansión que te has podido permitir gracias a la renovación de 40 millones de dólares que has firmado hace apenas un año. Una mansión en la que vives no solo con tu prometida, sino con una hija de menos de un año que le ha dado un nuevo significado a tu vida. Esa era la vida de Aaron Joseph Hernández, el tight end de los New England Patriots, que era una de las mayores promesas jóvenes de la NFL. Una persona con un futuro brillante que se vería destrozado de la noche a la mañana. Topping the news this morning, former Patriots tight end Aaron Hernandez is waking up in jail this morning after being charged with murder. El 26 de junio de 2013, la policía sacaría a Aaron Hernández de su casa en North Attleboro esposado, siendo detenido como principal sospechoso del asesinato de Odin Lloyd, la pareja de la hermana de su prometida. Las dudas se esparcieron a lo largo y ancho del mundo NFL. ¿Cómo puede ser que un hombre que aparentemente lo tenía todo se hubiese visto involucrado en un crimen como este? Estas dudas se transformarían en shock con cada día que pasaba, con cada nueva pieza de información que se hacía pública y que demostraba que Aaron Hernández llevaba una vida mucho más oscura de lo que parecía. Os doy la bienvenida a la historia de Aaron Hernández. Una historia llena de traumas, de secretos, de violencia y sobre todo la historia de cómo se crea a un asesino. I don't think there was many people really coming over there telling him what to do. I mean, you're smoking in your basement, you're smoking at your house, you're smoking at the restaurant. He's able to play football by day, gangster by night. He acted in a manner like a tough guy all the time. That's not something everybody is capable of doing, and he was very good at it. Antes de empezar, permitirme dejar una cosa clara. La temática del vídeo de hoy es muy seria. En vídeos anteriores hemos hablado de temas como la depresión, hemos hablado de temas como el racismo, pero afortunadamente hasta el día de hoy no hemos tenido que hablar de ninguna historia que haya llevado directamente a la muerte de gente. Esto implica que vamos a hablar de temas muy serios, que incluyen agresiones físicas, psicológicas, sexuales, descripciones de crímenes violentos e incluso de gente quitándose su propia vida. Es por eso que si eres una persona a la que le afectan especialmente este tipo de temas, te recomiendo que dejes de ver el vídeo a partir de este momento. No pasa nada, ya tendremos situaciones para hablar de temas menos impactantes en el futuro. Si eres de los que sí se va a quedar a verlo, pues bienvenido. Voy a aprovechar este momento para decirte que si te gusta el vídeo no te olvides de dejar un like y suscribirte. No encuentro un momento mucho mejor para decirlo en un tema tan serio, la verdad, así que os lo recuerdo. Y que en el caso de que te guste mucho y quieras apoyar económicamente al canal, pues lo puedes hacer a través de nuestro Patreon, que está linkado en la descripción, o a través de la sección de miembros de este propio canal de YouTube, con los cuales tendrás acceso anticipado a guiones de los vídeos, notas e incluso versiones en formato podcast y vídeo antes de la salida del vídeo en sí en YouTube. Dicho esto, no me vendo más, vamos a empezar a hablar de Aaron Hernández. Comencemos hablando de la noche de los hechos. 16 de julio de 2013. A aproximadamente las 9:30 de la noche, Aaron Hernández escribe un mensaje a su futuro cuñado, Odin Lloyd, con la intención de quedar esa misma noche. Aaron y Odin se habían conocido a raíz de Shayana y Shania Jenkins, dos hermanas parejas de Aaron Hernández y Odin Lloyd respectivamente. Ambos congeniarían rápido por su pasión por el fútbol. Aaron obviamente había vivido el mundo del fútbol desde niño, empezando a jugar a los 7 años con la esperanza de seguir los pasos de su padre, Dennis Hernández, que era considerado una estrella en su ciudad natal de Bristol, debido a sus grandes resultados, tanto en el instituto como en la Universidad de Yukon. Por otro lado, Odin también había jugado a fútbol desde pequeño, pero a diferencia de Aaron, su nivel de talento no sería el suficiente como para siquiera acercarse a la NFL. Aún así, Odin vivía por y para el fútbol, jugando en los Boston Bandits, un equipo semiprofesional, con sus compañeros de equipo diciendo que siempre había sido una persona excepcional y un ejemplo a seguir para las juventudes de Dorchester, donde Odin residía. Pero esto no fue lo único que uniría a Odin y a Aaron. Es conocido el hecho de que a Aaron Hernández le gustaban las drogas, y según cuentan varias fuentes, el grupo de amigos de Aaron conocía a Odin como el Blunt Master, o el maestro de los porros, si lo tradujésemos al español.
Básicamente se dice que Odin era muy bueno liando porros, así que Aaron le pedía con frecuencia que le consiguiese María y que le preparase unos cuantos para sus noches de fiesta. Es aquí donde quiero hacer el primero de varios incisos que voy a hacer durante la historia para hablaros un poco de la vida de Aaron Hernández. Aaron estuvo involucrado en el mundo de las drogas desde su adolescencia. Tras la temprana muerte de su padre Dennis por una complicación en una operación de hernia, Aaron empezó a pasar más tiempo con su prima Tanya y su marido Jeff en la casa que ambos compartían en Bristol, Connecticut, ciudad natal de Aaron. Esto se debía a que, debido a la falta de su padre, Aaron buscaba una nueva figura paterna y creía que en Jeff podría encontrar esta figura. Terry, la madre de Aaron, no estaba de acuerdo con esto, ya que, según sus propias palabras, en esa casa entraba todo el mundo, desde drogadictos hasta narcotraficantes. Este entorno era peligroso para un chaval joven como era Aaron, pero también es cierto que estaba acostumbrado a moverse por ese entorno. Incluso antes de la muerte de su padre, Aaron pasaba mucho tiempo en casa de su prima Tanya, y de hecho pasaba estos días acompañado de su padre, que acostumbraba a ir con sus amigos a casa de Tanya, a emborracharse y a consumir todo tipo de drogas, especialmente cocaína. Una vez fallece Dennis Hernández, Terry intentó hacer todo lo posible para que su hijo Aaron saliese de ese entorno, pero cometió un error que haría que Aaron se adentrase aún más en todo este mundo que rodeaba a su prima Tanya. En 2006, escasos meses después de la muerte de Dennis Hernández, su viuda Terry comenzaría una relación a escondidas con Jeff, el entonces marido de Tanya. Cuando Aaron se enteró de esto, lo vio como una traición directa a su padre, lo cual hizo que generase un odio hacia su madre, el cual nunca llegó a desaparecer por completo. Dada esta situación, Aaron se acercaría aún más a su prima y al entorno que la rodeaba. Esto hizo que empezase a consumir marihuana de forma asidua, con compañeros de instituto diciendo que durante su año junior, Aaron pasaba más tiempo fumado que sobrio, algo que se convertiría en una constante durante la vida de Hernández. Y él era consciente de esto. De hecho, su hermano Jonathan cuenta en su libro la historia de cómo cuando Aaron empezó su carrera en la Universidad de Florida, conoció a una chica llamada Alyssa con la que comenzó una relación. Aaron parecía ir muy en serio con Alyssa, llegando incluso a decirle que quería tener hijos con ella, pero con este acercamiento también llegaron las muestras de vulnerabilidad por parte de Aaron. Tras ser sancionado por los Florida Gators por consumo de marihuana, Aaron dejó de fumar durante un tiempo, pero el síndrome de abstinencia le haría tener pesadillas en las que volvía a fumar, poniendo en peligro su futuro en la NFL. Estas pesadillas le hacían despertarse aterrorizado en mitad de la noche, despertando a Alyssa, que le ayudaba a calmarse. Eran estos instantes cuando Aaron le contaba sus miedos a Alyssa, con el principal de ellos siendo que no sabía qué iba a hacer si conseguía llegar a la NFL. En palabras del propio Aaron, le gustaban demasiado las drogas como para poder controlarse. Pero volvamos al 16 de julio de 2013, la noche del asesinato de Odin Lloyd. Esa noche, Aaron salió a cenar con dos amigos que conoció a través de su prima Tanya, Ernest Wallace, más conocido como Bo Wallace, y Carlos Charlie Boy Ortiz, ambos con antecedentes tanto por consumo como por tráfico de drogas. Tras volver de la cena, Aaron, Bo y Carlos saldrían de casa del jugador de los Patriots subido en un Nissan Altima alquilado a nombre de Hernández. Es aquí donde empieza un rastro de imágenes de cámara de seguridad y de conexiones a repetidores telefónicos que nos permite seguir a Aaron Hernández y sus amigos durante su viaje esa noche. La primera parada sería una gasolinera al norte de la casa de Aaron Hernández en North Attleboro, en la cual hay imágenes de seguridad que muestran a un Aaron probablemente bajo los efectos de las drogas, que baila mientras echa gasolina a su coche. Cuando entró a la gasolinera a pagar, no solo paga la gasolina, sino también compra unos chicles de algodón de azúcar azules y papel de liar. Tras salir de la gasolinera, las siguientes imágenes que tenemos del coche de Aaron serían a aproximadamente las 2:33 de la madrugada, cuando unas cámaras de seguridad captan a Odin Lloyd subiéndose al coche de Aaron. Desde ahí se pueden seguir registros de las torres telefónicas que muestran cómo el coche se dirige hacia un descampado aproximadamente a 1 kilómetro de casa de Aaron Hernández. Durante este trayecto, entre las 3:07 y las 3:22 de la madrugada, Odin envía los que serían sus 3 últimos mensajes a su hermana. Unos mensajes que decían: ¿sabes con quién estoy? NFL, para que lo sepas. Minutos después de este último mensaje, a las 3:25 de la madrugada, unas nuevas imágenes de cámaras de seguridad, en este caso en una zona industrial, muestran cómo un coche se dirige a una zona de gravilla oculta de las cámaras. 4 minutos más tarde, el mismo coche retrocede y se va. Poco después, las cámaras de la casa del propio Aaron muestran su llegada a su domicilio. Del coche en el que llegan se bajan el mismo Hernández, Bo y Carlos,
pero no hay rastro de Odin Lloyd. Las cámaras incluso muestran a Aaron llevando en sus manos lo que parece ser una pistola. Aproximadamente a las 5:30 de la madrugada, un hombre que había salido a correr se encuentra el cuerpo de Odin Lloyd en la misma zona industrial en la que 2 horas antes se habían grabado las imágenes de la llegada y la marcha de ese coche sospechoso. Nadie más cruzó la zona desde ese momento hasta el hallazgo del cadáver de Lloyd. Según un estudio forense, Odin recibió 5 disparos. El primero sería en el brazo, el segundo en la clavícula, el tercero en la nuca y una vez en el suelo, Odin recibiría 2 disparos más. Casi de inmediato el nombre de Aaron Hernández aparece en relación al caso. Al fin y al cabo, el asesinato se había cometido a poco más de 1 kilómetro de su casa y el fallecido era la pareja de la hermana de su prometida, con Aaron siendo la única persona de North Attleboro con la que Odin mantenía cualquier tipo de relación. Poco más de 24 horas después de la aparición del cadáver de Odin Lloyd, la policía llegaría a casa de Aaron Hernández con una orden de búsqueda. Según información anónima, Aaron contrató a un equipo de limpieza horas después de que el asesinato de Odin Lloyd se hiciese público. Y parte de este equipo había visto a Aaron Hernández destruyendo imágenes de cámara de seguridad y teléfonos. Gracias a este chivatazo, la policía pudo entrar a buscar en casa de Aaron antes de que todas las posibles pruebas fuesen destruidas. El 23 de junio de 2013 salta la noticia. Aaron Hernández es arrestado como principal sospechoso del asesinato de Odin Lloyd. El shock se extiende por todo Massachusetts, con fans de Aaron Hernández no dando crédito. Durante los primeros días tras el arresto de Aaron Hernández, un nuevo trend se hace medio viral en las redes sociales. Es el conocido como Hernándezing, donde fans de los seguidores de New England suben fotos imitando las imágenes del arresto de Aaron en señal de apoyo al jugador estrella de los Patriots. Y es que ese es el tema. Los deportistas de élite siempre van a tener apoyos, da igual lo que hayan hecho. Y Aaron Hernández lo sabía desde hace años. Veréis, Aaron Hernández asistiría a la Universidad de Florida, pero ese no fue siempre su plan. Su padre había sido jugador en la Universidad de Yukon, y la pasión por esa universidad corría por las venas de la familia Hernández, hasta el punto de que hasta el perro de la familia se llamaba Yukon. Debido a esto, el sueño de Dennis Hernández era ver a sus 2 chavales jugar juntos en la Universidad de Yukon. Por un lado, el hermano de Aaron, Jonathan, ya había conseguido este objetivo, llegando a jugar como quarterback en la Universidad de Yukon, mientras Aaron acababa sus estudios en el instituto. Un día, Jonathan habló con el coach del equipo, Randy Edsall, y le dijo que podían ir a ver un partido de su hermano, para ver si estaría interesado en ofrecerle una beca. Ambos se acercaron a ver un partido que Aaron jugaba cerca del campus de Yukon, y Jonathan se acercó a Aaron para avisarle de que, oye, el head coach de Yukon está aquí para verte jugar. Sabiendo esto y la importancia que podría tener este partido para cumplir el sueño de su padre, Aaron encontró la motivación para jugar uno de sus mejores partidos de toda su carrera, con 376 yardas de recepción, un récord estatal por aquel entonces, y 4 touchdowns en ese partido. Esta actuación hizo que en tan solo su segundo año de instituto, Aaron recibiese una oferta de beca por parte de la Universidad de Yukon, la cual Aaron aceptó con la idea de seguir los pasos tanto de su padre como de su hermano. Pero tras el fallecimiento de Dennis Hernández, esto cambiaría. Asistir a Yukon hubiera significado para Aaron seguir cerca de su familia. Y en ese momento, él simplemente quería alejarse todo lo posible. Es por eso por lo que Aaron tomó la decisión de aceptar una invitación de los Florida Gators. Una invitación en la cual enseñarían las instalaciones del equipo. Para esta visita, Aaron tendría instrucciones específicas tanto de su hermano Jonathan, como de su madre, como de un exentrenador llamado Tom Wagman que le acompañaría durante el viaje. Las instrucciones eran simples. Da igual lo que te digan, no aceptes una beca con los Gators en este viaje. Cuando vuelvas, madura la idea, habla con el coach Randy Edsall y entonces toma una decisión. Estos consejos se basaban en el hecho de que Yukon había puesto su confianza en Aaron antes que nadie, y que jugar en Yukon no solo cumpliría el sueño de su padre, sino también el de su hermano. Durante la visita, Aaron Hernández conocería al cuerpo técnico, liderado por Urban Meyer, y al que sería su futuro quarterback en Tim Tebow, una persona que no podría ser más opuesta a Aaron. Mientras que Hernández estaba empezando a integrarse en el mundo de las drogas y a ver las orejas al lobo de la delincuencia, Tebow era la máxima imagen de un niño bueno cristiano que solo piensa en rezar y en hacer lo bueno por el prójimo. Y fue el prospecto de esta futura relación de amistad entre ambos, junto al hecho de que las instalaciones de los Gators estaban muy pero que muy bien, lo que hicieron que Aaron aceptase la oferta de la Universidad de Florida inmediatamente, en contra de los deseos de todos sus seres queridos. Con esta oferta aceptada,
Aaron se graduaría en el instituto un semestre antes de tiempo y empezaría su andadura en Florida con 17 años. Es entonces donde empezó a cambiar cada vez más. Según cuenta Jonathan Hernández en su libro, en las primeras veces que su hermano volvió a Bristol durante su etapa universitaria, estaba claro que Aaron estaba intentando aparentar ser alguien que realmente no era. Si estaba en presencia de sus amigos, intentaba poner un acento sureño, con el fin de encajar más con la gente de Florida. Un acento que dejaba de hacer tan pronto como estaba a solas con su hermano. Además, estos nuevos amigos parecían gente problemática, animando a Aaron a consumir drogas y a meterse en todo tipo de líos. Y el tema es que, como dije antes, estos problemas apenas tenían consecuencias para Aaron. En el proceso pre-draft, cuando Aaron se presentaba al draft de la NFL, salieron informes de que en 6 ocasiones por lo menos Aaron había dado positivo en tests antidroga a la Universidad de Florida, con solo uno de ellos resultando en una suspensión de tan solo un partido. Pero es que las drogas no eran el único problema que tenía Aaron. Durante su etapa universitaria, Hernández empezó a mostrar problemas de control de la ira. El más sonado de estos es un incidente que ocurrió poco después de su llegada a los Gators, en una noche en la que salió de fiesta con Tim Tebow. Según cuentan varios testigos, los dos estaban tomando algo en un bar. Y cuando se iban a ir, un empleado del bar les recordó que, oye, tenían que pagar la cuenta. Aaron, que por aquel entonces tenía 17 años, se negó, diciendo que una camarera les había traído las bebidas y que, como jugadores de los Gators, deberían estar invitados. Esto inició una discusión verbal entre Aaron y el gerente del bar, la cual Tim Tebow intentó desescalar. Cuando el gerente parecía alejarse, Aaron aprovechó para darle un puñetazo en el oído, causándole daños en el tímpano. Esto haría que la policía acudiese al lugar de los hechos con la intención de llevarse detenido a Aaron. Pero una presunta llamada por parte de Tebow y Hernández a los Gators hizo que la policía de Gainesville desescalase un poco la situación y Aaron se fuera solo con una advertencia. Y esta es la cruda realidad de ser una estrella del fútbol en Estados Unidos. Si eres lo suficientemente bueno, la gente está dispuesta a mirar para otro lado. Existen múltiples historias de encontronazos entre Aaron Hernández y la policía, desde multas de tráfico que se eliminaron a cambio de autógrafos, hasta la posible involucración de Aaron en un tiroteo en Gainesville en 2007. Y aun con todo esto, en la base de datos de la policía de Florida, Aaron Hernández solo aparece una vez y lo hace en calidad de víctima. Y en su carrera en Florida solo fue sancionado en una ocasión por un partido por consumo de marihuana. El talento de Aaron Hernández y su valor para un equipo que iba camino a ser campeón nacional era demasiado grande como para que tonterías legales afectasen al dinero que podría traer a la Universidad de Florida. Pero ojo, la NFL sí que sabía de estos problemas. La Universidad de Florida les había informado de los test de drogas fallidos y los scouts de los equipos habían escuchado las historias sobre cómo Aaron había estado involucrado en múltiples altercados fuera del campo. Es por eso que cuando llegó el día del draft, ni siquiera el propio Aaron y su familia creían que fuera a ser seleccionado en primera ronda. Tenía el talento para ser el mejor tight end del draft, eso estaba claro, pero los problemas fuera del campo asustaban a los equipos. El primer día del draft pasó sin pena ni gloria, pero Aaron mantenía la fe en salir seleccionado en el segundo día del draft. Las selecciones pasaban una tras otra, con Aaron mirando expectante a la pantalla de su teléfono desde el salón de casa de su hermano. El plan original era que toda la familia iba a estar junta para el gran momento de Aaron, pero la mala relación entre Aaron y su madre había hecho que esto fuese imposible, dejando al tight end siguiendo el draft solamente junto a su hermano, su cuñada y su agente. Los nervios aumentaban con cada minuto, con cada elección, con cada momento de ilusión que se transformaba en decepción cuando el nombre de otro jugador era mencionado. Así, elección tras elección hasta el final del segundo día, con Aaron Hernández, una vez más, siendo ignorado por los equipos. Con 3 de las 7 rondas terminadas, el miedo empezó a ser real para Aaron. ¿Eran los errores cometidos durante los años de college demasiado graves como para que algún equipo apostase por él? ¿Era este el fin de su carrera deportiva? Tras el final del segundo día del draft, su hermano Jonathan hablaría con él, diciéndole que tenía claro que sería drafteado, pero que no podía olvidar la sensación que estaba sintiendo en esos momentos, y cómo sus malas decisiones le habían llevado a esa situación. Lo que Jonathan esperaba es que Aaron se diese cuenta de sus errores y que dejase a un lado las drogas y las malas compañías para centrarse en el deporte una vez llegase a la liga. La reacción real de Aaron fue completamente distinta. Durante los meses previos al draft, Aaron había desarrollado cierta actitud de soberbia respecto a su consumo de drogas. Quería demostrar al mundo que no había ningún problema en drogarse y que, según él, las drogas no afectaban a su rendimiento en el campo. Esto se manifestó cuando Aaron y Jonathan hablaron por teléfono después del Pro Day de los Florida Gators. Aaron Hernández no había participado en las pruebas físicas del Combine debido a una lesión de espalda, por lo que este Pro Day
Era la única oportunidad que tenía de demostrar a la NFL que realmente era un portento atlético. Y la verdad es que Aaron deslumbró, sobre todo en el press banca, donde hizo la friolera de 30 repeticiones levantando 102 kilos de peso. Cuando su hermano la llamó para felicitarle, Aaron le respondió de forma tajante, diciéndole: ¿sabes por qué rendí tan bien? Porque estaba fumado. Las drogas no me afectan. Y esta mentalidad se seguía viendo reflejada durante el draft. El tercer día comenzó y Aaron seguía expectante de la llamada que cambiaría su vida. 15 elecciones después del comienzo de la cuarta ronda, el teléfono de Aaron suena. Son los New England Patriots, el equipo del cual Aaron había sido fan toda su vida. Robert Kraft y Bill Belichick habían decidido apostar por Aaron y iban a seleccionarle. La respuesta de Aaron, muy directa: muchísimas gracias. Voy a demostrarles que soy mejor jugador que lo que indica mi posición de draft. Aaron no mencionó que iba a cambiar la persona que había sido en college. No aseguró al equipo que fuese a cambiar sus costumbres. Lo que hizo fue prometer rendimiento en el campo, porque sabía que cualquier otra promesa iba a ser en vano. Y oye, al César lo que es del César. Aaron cumplió esa promesa, convirtiéndose junto a su compañero de draft Rob Gronkowski en una de las mejores duplas de tight end de todos los tiempos, y ayudando a los Patriots a llegar a una Super Bowl la temporada 2011, donde anotaría un touchdown pese a la derrota ante los Giants, llevando esto a que firmase en 2012 un contrato de $40 millones con los New England Patriots. Fue gracias a este rendimiento por el que todos estos fans se lanzaron ciegamente a la defensa de Aaron Hernández, poniendo su fanatismo por el jugador y por los Patriots por delante de escuchar las pruebas que asociaban a Aaron Hernández al mundo criminal. Y no solo estoy hablando del asesinato de Odin Lloyd. Vamos a trasladarnos a un mes antes de esta renovación de contrato de Aaron Hernández, más concretamente al 16 de julio de 2012. Dos jóvenes inmigrantes de Cabo Verde, Daniel Jorge Correira de Abreu y Safiro Teixeira Furtado, salen del Cure Nightclub en el South End de Boston. Se suben a su coche y se van en dirección a su casa tras una noche de fiesta. Mientras están parados en un semáforo, un SUV, más concretamente un Toyota 4Runner plateado con matrícula de Rhode Island, se para a su lado. Y desde su interior salen 5 disparos que impactan contra el BMW en el que se encontraban Daniel de Abreu y Safiro Furtado, matando a ambos en el acto. Las únicas pruebas que existen de este delito, aparte de las obtenidas en la escena del crimen, son los testimonios de los testigos, con todos coincidiendo en el modelo del coche, en el estado del que provenía la matrícula. No existen descripciones de los integrantes del vehículo y el incidente no fue grabado por ninguna cámara de seguridad. Sin rastro del arma del crimen, ni ningún tipo de identificación de los posibles sospechosos, el caso solo tiene como posible objeto de búsqueda el SUV plateado desde el que se realizaron los disparos. La búsqueda por parte de la policía en los siguientes días y semanas no encuentra absolutamente nada. ¿Por qué nos importa esto? Pues bien, el 27 de junio de 2013, la policía ejecutó una orden de búsqueda en casa de Tanya, la prima de Aaron, en relación con el asesinato de Odin Lloyd. Durante esta búsqueda descubren que la prima de Aaron ha estado intentando ayudar a Bo Wallace y a Carlos Ortiz a huir. Es por eso por lo que se les detiene a los tres por ser cómplices en el asesinato de Odin Lloyd. Pero eso no es lo único que encuentra la policía. En el garaje de Tanya encuentran un Toyota 4Runner plateado con matrícula de Rhode Island cubierto en telarañas, por lo que probablemente llevan meses sin conducirse. El vehículo encaja a la perfección con el vehículo sospechoso en el asesinato de Daniel de Abreu y Safiro Furtado. De repente, Aaron Hernández pasa a ser sospechoso principal no solo del asesinato de Odin Lloyd, sino también del asesinato de Abreu y Furtado. Seguro que ahora os estáis preguntando, a ver, ¿cómo puede ser que un coche encontrado en casa de la prima de Aaron haga que Aaron pase a ser el principal sospechoso? ¿No tendría más sentido que fuese Tanya la que es sospechosa? Y sí, o sea, lo piensas así y tendría sentido, pero obviamente había más información. Resulta que después de haber encontrado este coche en el garaje de Tanya, la policía de Boston recordó una cosa que había visto en la investigación original del asesinato. Mientras la policía estaba revisando las grabaciones del Cure Nightclub en busca de cualquier tipo de indicio de quién pudiera ser el asesino, uno de los agentes se dio cuenta de un detalle. ¡Anda!, exclamó. ¡Pero si ese es Aaron Hernández! Y efectivamente, el mismo día de la muerte de Abreu y de Furtado, Aaron Hernández entra con un amigo al mismo bar. De hecho, curiosamente, lo hacen poco después que las dos víctimas. Evidentemente, en 2012 no hay ningún tipo de conexión entre esto y el asesinato, por lo que la policía lo achaca a una mera coincidencia y continúa la investigación. Pero ahora, con estas nuevas pruebas, todo cambia.
porque tenemos dos hilos que unen a Aaron Hernández al delito. El primero y más importante es que sabemos a ciencia cierta que estaba presente en el lugar de los hechos. Y el segundo es que un coche involucrado en la investigación estaba en posesión no solo de un ser querido de Aaron Hernández, sino de la persona en la que Aaron más confiaba. Esto es suficiente para que la policía empiece a considerar a Aaron como un sospechoso. Debido a esto, se vuelven a revisar las grabaciones y se vuelve a preguntar a gente que se encontraba en el bar aquella noche sobre si recuerdan algo de la presencia de Aaron. Y varias personas recuerdan los mismos hechos. En un momento de la noche, Daniel de Abreu choca con Aaron Hernández, derramando una bebida sobre el jugador de los Patriots. De Abreu se muestra arrepentido, pero Aaron pilla un cabreo monumental. ¿Es esto suficiente como para llevar a alguien a un doble asesinato? Uno querría pensar que no, pero la verdad es que el pasado de Aaron estaba lleno de problemas de ira. Hemos hablado ya del incidente que Aaron tuvo en Florida un poco después de empezar la universidad, ese día en el que le dio un puñetazo a un trabajador de un bar. Pero este no fue el único episodio que tuvo Aaron. En su libro, Jonathan Hernández cuenta la historia de cómo cuando eran pequeños los dos hermanos jugaban al Madden con asiduidad, y como cualquier pareja de hermanos, se metían el uno con el otro mientras lo hacían. Según Jonathan, en más de una ocasión, Aaron perdía el norte y empezaba a golpear a su hermano violentamente en la cabeza con el mando de la consola. O, por ejemplo, le empezaba a arañar la cara hasta hacerle sangre. El tema es que, acto seguido, Aaron paraba en seco y empezaba a pedirle perdón, diciéndole que cuando se enfada, a veces pierde el norte y no es capaz de controlar sus instintos. Pero, de nuevo, una cosa es enfadarte con tu hermano y que se te vaya de las manos jugando un partido de Madden, y otra cosa es asesinar a sangre fría a dos personas por una bebida derramada. Es aquí donde tenemos que empezar a hablar de una persona que se volvería muy importante en todo este tema. El amigo con el que Aaron estaba esa noche. Empecemos a hablar de Alexander Bradley, más conocido como Sherrod, que conoció a Aaron Hernández durante el tiempo que Aaron pasó en la universidad. Todo apunta a que desde el primer momento Aaron y Sherrod se llevaban bastante bien, pasando casi todo el día juntos, saliendo de fiesta y, como no, como suele ser habitual en los casos de Aaron Hernández, compartiendo una pasión por las drogas. De hecho, Sherrod es posiblemente la persona más peligrosa del entorno de Aaron Hernández. Es una persona que siempre iba fardando de dos cosas. Primero, de que tenía mucho dinero, y segundo, de que era un tío duro. Principalmente porque tenía una reputación que mantener. Sherrod se había autoproclamado como el rey de la droga, y tenía antecedentes por narcotráfico, además de por tráfico de armas, robos, agresiones y por estar involucrado en tiroteos. De hecho, quiero que miréis estas imágenes de Sherrod y que os fijéis en su ojo derecho. Si os dais cuenta, ese ojo derecho no es real. Se trata de un ojo de cristal que se tendría que poner como prótesis después de perder su ojo real en un tiroteo tras un intercambio fallido de drogas. Es evidente que Sherrod no era el tipo de persona con el que Aaron debería relacionarse, pero sí que es cierto que, dadas las circunstancias de la muerte de Daniel de Abreu y Safiro Furtado, tendría sentido que Sherrod fuese considerado como el principal sospechoso y no Aaron. Al fin y al cabo, los antecedentes de Sherrod se alinean más con el perfil de una persona que asesinaría a sangre fría. Pero, al mismo tiempo, ¿por qué permitiría a Aaron Hernández que una persona como Sherrod guardase el coche del crimen en el garaje de su prima? Aaron sabía perfectamente que esto involucraría a Tanya en el asesinato. ¿Por qué iba a poner en riesgo a la persona que más quería para salvarle el culo a un asesino, por muy amigo suyo que fuese? Todas esas son las mismas preguntas que se hacía la policía por aquel entonces. Y es por eso por lo que, aunque tenían la conexión entre Aaron Hernández y el asesinato en 2013, no sería hasta mayo de 2014 cuando Aaron sería acusado oficialmente del doble asesinato de Daniel de Abreu y Safiro Furtado. Pero me estoy adelantando a los acontecimientos. Antes de seguir con esa historia, vamos a resolver el caso del asesinato de Odin Lloyd. Tras ser arrestado, Aaron Hernández ingresaría en prisión preventiva sin fianza en el Bristol County House of Corrections, a la espera de ser llevado a juicio por el asesinato de Odin Lloyd. Un juicio que daría comienzo en Fall River, Massachusetts, el 29 de enero de 2015. La reconstrucción de los hechos por parte de la Fiscalía es la que ya conocemos. Aaron Hernández, Bo Wallace y Carlos Ortiz recogieron a Odin Lloyd en su domicilio a las 2:73 de la madrugada y condujeron hasta una zona industrial donde Aaron disparó 5 veces a Odin Lloyd asesinándolo. Acto seguido, Hernández, Wallace y Ortiz volvieron a casa de Aaron, quien se deshizo del arma del crimen e intentó deshacerse de cualquier prueba que le involucrase en el asesinato. Es aquí donde comienza el primer punto crítico del juicio. A día de hoy no se ha encontrado el arma del crimen. Así que la primera pregunta a responder es: ¿cómo se deshizo Aaron del arma?
Pues sinceramente, Aaron no fue precisamente disimulado. Recordaréis que existen grabaciones de cámaras de seguridad en las que se ve a Aaron volviendo a casa con lo que parece ser una pistola. Pues bien, la teoría que dice la fiscalía es que Aaron escondió el arma y le pidió a su pareja Shayana que se deshiciera de ella. Esta teoría viene corroborada por unos mensajes que mandó Aaron un día después de la muerte de Odin Lloyd. Mensajes en los que dice a su pareja: si miras detrás de la pantalla que hay en la sala de cine, verás que hay una caja, por si la estabas buscando. No sé, no era precisamente súper discreto Aaron con sus mensajes. Momentos después de recibir este mensaje, se puede ver en grabaciones de cámaras de seguridad cómo Shayana sale con una bolsa de basura en la que se puede vislumbrar la silueta de una caja sólida lo suficientemente grande como para guardar una Glock. Shayana habría guardado la caja con la pistola dentro de la bolsa de basura y se habría encargado de tirarla. Cuando Shayana tuvo que declarar en el juicio, fue muy ambigua con sus respuestas, diciendo que no sabía qué había en la caja, lo cual puede ser posible, y que aunque sabía a ciencia cierta que se había deshecho de la bolsa, no recordaba ni cuándo lo hizo ni en qué contenedor había tirado la bolsa. Es aquí donde podemos pararnos a hablar sobre la relación entre Aaron y Shayana. Originalmente empezaron a salir cuando ambos iban al instituto, pero cuando Aaron se fue a Florida, cortaron la relación por la distancia. Cuando Aaron fue draftado por los Patriots, ambos reconectaron rápidamente y en un periodo de tan solo 3 años se habían prometido y habían tenido a su hija Abiel. Aunque según declaraciones de Aaron, tener una hija le había hecho cambiar su perspectiva de vida, la realidad es que todo apunta a que Aaron no es que fuese precisamente un novio y padre muy presente. Siempre le gustó salir de fiesta, y eso incluía ir a clubs de striptease con sus amigos en los que gastaban miles de dólares cada noche, mientras se emborrachaba y volvía a altas horas de la madrugada. Al mismo tiempo, mientras Aaron estaba en la cárcel, tuvo conversaciones con su amigo Ryan McDonald que apuntan a una relación mucho más tensa entre él y su novia Shayana. How are you and Shay doing? We're cordial, I mean. That's all it is just cordial? She hates me every other day, and I understand, and I know she'll take me back, I mean, but she just says, like, there's no way you're gonna get out of jail, and then, I'm just gonna calm down now after being in jail, not partying, not fucking, not doing anything, you know what I mean? Who knows what the fuck I want to do? No, I think if you get out of jail, you should maybe lay low for a little bit. Sinceramente, no tenemos forma de saber cuál era la relación real entre Aaron y Shayana, ni por qué Shayana le defendió a capa y espada. Puede que fuera por verdadero amor, o puede que fuese por los beneficios económicos que le proporcionaba estar con Aaron. Pero lo que estaba claro es que la fiscalía no iba a conseguir nada de sus declaraciones. Por otro lado, Aaron echaba balones fuera, diciendo que él no había asesinado a Odin, sino que habían sido Bo Wallace y Carlos Ortiz, argumentando que el único motivo por el que estaba ahí y no había dicho nada era porque tenía miedo de gente con antecedentes como son Bo y Carlos, aunque la fiscalía fue rápida en desmentir estas acusaciones. Para empezar, la escena del crimen estaba llena de pruebas que apuntaban a Aaron como culpable. Cuando Aaron devolvió el Nissan Altima alquilado, resulta que había casquillos de bala que concordaban con la posible Glock que estaría en esa caja de la cual se deshizo Shayana. A su vez, estos casquillos concuerdan con los que se encontraron en la escena del crimen. Unos casquillos que, en algunos casos, se encontraban junto a restos de chicle de algodón azúcar azul, que no solo tenían muestras de ADN de Aaron, sino que además teníamos imágenes de cámaras de seguridad que mostraban que Aaron había comprado esos mismos chicles horas antes del asesinato. Además, también se encontraron restos de un porro que no solo tenía el ADN de Aaron, sino que estaba liado con el mismo tipo de papel que había comprado Aaron en esa misma gasolinera. Esto, si lo sumamos al rastreo tanto de cámaras de seguridad como de repetidores telefónicos que colocaban a Aaron Hernández en el lugar y la hora del asesinato, pues hombre, creo que está bastante claro que como mínimo Aaron estaba presente en el asesinato de Odin Lloyd. Pero ahora viene la tarea de demostrar que Aaron mentía al decir que tenía miedo de Bo Wallace y de Carlos Ortiz. Y para hacerlo, la policía tenía, una vez más, imágenes de cámaras de seguridad del interior de la casa de Aaron. En ellas se puede ver a Hernández junto a Bo y Carlos el día después del asesinato. Unas imágenes en las que se ve a Aaron en actitud amistosa con ambos, incluso dejándoles jugar con su hija. Sin duda, parecen acciones un tanto extrañas para una persona que decía estar atemorizado de estas dos personas que acababan de, en principio, matar a uno de sus mejores amigos. Esto no es el tipo de actuación de una persona atemorizada, sino que parece más bien una persona que no sabe la que se le viene encima y que está tan tranquilo, viviendo su vida como si no pasara nada. Con estas pruebas presentadas por la policía, el juicio quedó visto para sentencia. El jurado tardaría una semana en deliberar, con cada día que pasaba haciendo más probable la absolución de Aaron. Finalmente, el 15 de abril de 2015,
el veredicto es anunciado. Charging the defendant Aaron Hernandez with murder. What say you, Madam Foreperson? Is the defendant not guilty, guilty of murder in the first degree, or guilty of murder in the second degree? Guilty of murder in the first degree. Madam Foreperson, by which theory or theories, deliberate premeditation and or extreme atrocity or cruelty? Extreme atrocity or cruelty. Tras este veredicto, Aaron se vería obligado a volver a ingresar en prisión, en este caso en el Sousa Baronowski Correctional Center, condenado a cumplir cadena perpetua por el asesinato de Odin Lloyd, como es el caso, según las leyes de Massachusetts, en todos los delitos de este calibre. Es en este momento cuando la vida de Aaron Hernández se derrumba, cerrando por completo su sueño de volver a los terrenos de juego, seguir con su vida de jugador de élite y, lo más importante, volver a quedarse en libertad. Y todavía le queda pasar por un juicio más. No hay mucho que se sepa sobre la vida en la cárcel de Aaron Hernández. Según gente que estaba en contacto con él, da la sensación de que ser declarado culpable calmó a Aaron de cierta forma. Por un lado, decía que la rutina en la cárcel estaba ayudando a estabilizarse mentalmente, pero por otro, hacía bromas con su agente diciendo que ya que las marcas con las que tenía contratos de patrocinio iban a dejar de pagarle, pues que igual era momento de buscar un sponsor con la marca de armas Smith & Wesson. Era evidente que Aaron tenía mucho tiempo para reflexionar, no solo sobre lo que había hecho a Odin Lloyd, sino también sobre el próximo juicio del que sería parte, el del doble asesinato de Daniel de Abreu y Safiro Furtado. Con esperanzas de obtener un resultado diferente, Aaron había hecho un cambio en su equipo defensor, contratando al abogado de renombre José Báez como líder de su equipo de abogados defensores. Báez era uno de los mejores abogados defensores del país. Su nombre saltó a la fama en 2011 cuando consiguió, contra todo pronóstico, conseguir que Casey Anthony ganase el juicio en el que estaba acusada de asesinar a su hija. En este juicio todo el mundo tenía claro que Casey era culpable, pero gracias al trabajo de Báez consiguió salirse con la suya, y Aaron esperaba un resultado parecido. La importancia del juicio para Aaron no podía subestimarse. Salir con un veredicto de no culpable no solo significaría limpiar parte de su nombre, sino que permitiría a Aaron tener la posibilidad de una apelación en el juicio de Odin Lloyd. Una apelación que, si salía bien, podría llevarla a salir de prisión y retomar una vida normal junto a su prometida y a su hija de casi 5 años. El juicio daría comienzo el día 1 de marzo de 2017, con los hechos presentados por la fiscalía siendo los siguientes. Daniel de Abreu, Safiro Furtado, Aaron Hernández y Alexander Sherrod Bradley entraron todos en el Cure Nightclub del South End de Boston. Ni Hernández ni Sherrod conocían a de Abreu ni a Furtado, pero durante la noche, Daniel de Abreu choca con Aaron Hernández derramando su bebida. Pese a los intentos de pedir disculpas de Daniel, Aaron está furioso. De hecho, está tan enfadado que Sherrod le pide que salgan fuera a tomar aire. Tras un rato fuera del club, Aaron ve salir a Daniel y a Safiro. Es en este momento en el que Aaron le dice a Sherrod que vayan a por su propio coche y les sigan. Con Sherrod al volante, los dos se acercan al BMW que conducían las víctimas y al parar en un semáforo a su lado, Aaron saca un revólver de la guantera y desde el asiento del copiloto dispara hacia el coche, acabando con la vida de Daniel de Abreu y Safiro Furtado antes de darse la fuga. Como veis, esta descripción de los hechos es bastante parecida a la que comenté anteriormente en el vídeo, pero con una diferencia muy importante. La policía tiene muchos más detalles que antes desconocían. Esto se debe a la aparición de un testigo sorpresa que se ha presentado a declarar bajo una condición. Nada de lo que diga podrá ser utilizado como una confesión incriminatoria en su contra. La policía acepta las condiciones y es así como el testigo sorpresa en contra de Aaron Hernández es ni más ni menos que su amigo Alexander Sherrod Bradley. ¿Recordáis cuando antes hice hincapié en ese ojo de cristal de Sherrod? Pues bien, creo que es momento de hablar de lo que realmente le causó esa lesión. Trasladémonos a febrero de 2013, más de medio año después de que Aaron Hernández presuntamente asesinase a Daniel de Abreu y Safiro Furtado. Los Patriots han sido eliminados de los playoffs, por lo que Aaron se va a Florida a asistir a una fiesta de la Super Bowl con unos cuantos amigos. Evidentemente, entre estos amigos se encuentra Sherrod, que por aquel entonces estaba pegado a Aaron Hernández constantemente. Y durante la noche, Sherrod se da cuenta de que Aaron está un poco raro. Cuando le pregunta, dice que hay dos chicos que parece que les están siguiendo, fijándose constantemente en ellos y que cree que son policías. Ante esta paranoia, que se había vuelto algo normal en la actitud de Aaron Hernández, Sherrod le dijo: pues mira tío, si son policías, será por las tonterías que hiciste en Boston.
obviamente refiriéndose al doble asesinato. Es en este momento en el que Aaron se enfada con él, pensando que Sherrod es parte del complot en su contra para detenerle. Tras una discusión inicial entre ambos, Aaron sale del local y los dos se mantienen separados durante gran parte de la noche. Horas más tarde, Aaron iba al volante de un coche en el que estaba llevando a Sherrod a su casa, cuando este se quedó dormido. Al despertar, Sherrod dice que lo primero que vio fue a Aaron Hernández apuntándole con una pistola en la cara. Acto seguido, Aaron aprieta el gatillo y dispara a Sherrod entre los ojos, sacándolo del coche y dejándole tirado en un parking cerca de Riviera Beach con las esperanzas de haberlo matado antes de darse a la fuga. Momentos después de la marcha de Aaron, un hombre llegó al parking alertado por los disparos e intentó ayudar a Sherrod. Cuando tanto el hombre como la policía le preguntaron que quién le había disparado, Sherrod dijo que habían sido 2 hombres negros, pero que no recordaba muchos más detalles, negándose a cooperar en la investigación. ¿El motivo? Quería que Aaron Hernández pagase por lo que había hecho con su vida, y quería ser él el que se encargase de arrebatársela. A la mañana siguiente, cuando Sherrod se despertó en el hospital, lo primero que hizo fue llamar a Aaron para decirle que había sobrevivido, pidiéndole dinero a cambio de su silencio. Aaron se negó a reconocer los hechos, tanto en esa llamada como en los mensajes de texto que se intercambiaron durante los días y semanas posteriores al incidente, con Sherrod diciendo una y otra vez que Aaron era quien le había disparado y con Aaron diciendo que no tenía nada que ver con la situación. El momento de este incidente coincide con la época en la que Aaron empezó a dejarse ver en compañía de Bo Wallace y Carlos Ortiz, con la teoría de la fiscalía siendo que Aaron sabía que Sherrod podía mandar a cualquiera de su grupo a matarle en cualquier momento, y que por eso quería tener guardaespaldas cerca en cualquier instante, aumentando aún más el nivel de paranoia de Aaron. Eso sí, ahora viene la pregunta más importante: ¿cómo de cierta es esta paranoia de Aaron Hernández? Porque lo que dice Sherrod puede tener sentido única y exclusivamente si Aaron realmente es una persona que sea paranoica. Y la verdad, las pruebas que tenemos indican a que esto es muy probable que fuese cierto. Veréis, Sherrod no es el único que dice que Aaron empezó a mostrarse cada vez más paranoico alrededor de estas fechas. De hecho, según el libro de Jonathan Hernández, Aaron habría mostrado signos claros de paranoia en múltiples ocasiones. Por ejemplo, hay 3 instancias en un periodo de pocos meses en los que Jonathan temió por la salud mental de su hermano. La primera fue después de un partido de ronda divisional de los playoffs entre los Broncos y los Patriots. Tras el partido, Jonathan se subió a un coche con Aaron y unos amigos de camino a la casa del tight end, cuando de repente la policía les para en un control rutinario. Según Jonathan, Aaron, que estaba al volante, empezó a mostrarse nervioso durante el control, mirando constantemente al asiento del copiloto como si hubiese algo que temía que la policía pudiese encontrar. Esta tensión fue en aumento hasta que, sin previo aviso, Aaron pisó el acelerador a fondo y huyó del control, iniciando una persecución policial que acabaría con Aaron escapándose en una zona boscosa. Meses más tarde, Jonathan saldría de fiesta con Aaron, cuando se encontró con unos antiguos compañeros de la universidad de Jonathan. Tras un rato hablando con ellos de temas banales, Jonathan se despidió y se volteó hacia Aaron, que le dijo lo siguiente: confías en demasiada gente, no deberías hablar con gente con quien no tienes contacto regular. Y procedió a no quitar ojo a los amigos de Jonathan durante toda la noche por miedo a que le fuesen a atacar por la espalda. Finalmente, durante la primavera de 2012, Jonathan visitó a Aaron y se encontró con un cajón lleno de bolsitas de marihuana en el cuarto del tight end. Cuando Aaron se dio cuenta de que lo había visto, empezó a presentárselas, poniendo a cada bolsa un nombre y una personalidad distinta. Jonathan pensaba que estaba de coña, pero de repente la actitud de Aaron cambió bruscamente. El tight end cerró las cortinas de la habitación y empezó a mirar a través de una rendija a las casas de sus vecinos, como si estuviese buscando a policías encubiertos. Es en este momento cuando Jonathan se da cuenta de que Aaron tiene un cuchillo enorme en la mesita de noche de su habitación. Cuando le pregunta sobre ello, Aaron le respondió: es para defenderme. Me persigue el FBI, me persigue todo el mundo. De hecho, es probable que nos estén viendo ahora mismo. Estas 3 historias demuestran que Aaron tenía problemas de ser un poco paranoico, pero no necesariamente quieren decir que esa paranoia sea relacionada con el doble asesinato. De hecho, las 3 historias que os he contado son previas al doble asesinato. En mi opinión, y esto es solo una opinión, yo creo que esa paranoia de Aaron probablemente venía más bien derivada de que le pillasen con drogas. Tanto la historia del control de seguridad como la del FBI que le estaba persiguiendo podrían explicarse perfectamente con que Aaron estaba escondiendo droga y no quiere que la policía le pille. Y de ahí viene esa paranoia, porque recordemos que en college, cuando le suspendieron ese partido por fumar marihuana, Aaron se llegó a despertar con pesadillas de que le pillaban con drogas. Así que esa paranoia viene de antes y no tiene por qué ser necesariamente relacionada con el asesinato de Safiro Furtado y Daniel de Abreu. Pero estas historias no son importantes para el juicio. Lo importante son las declaraciones de Sherrod,
Unas declaraciones que el abogado José Báez fue capaz de girar en su contra muy fácilmente. Veréis, por aquel entonces Sherrod ya era conocido por sus antecedentes penales, entre los que se incluía ser detenido por disparar 11 veces contra un bar en forma de venganza después de recibir un tiro en la ingle. El argumento de José Báez era muy simple. ¿Quién tiene más posibilidades de disparar a sangre fría a un coche por una bebida derramada? ¿La persona que ya tiene antecedentes por hacer algo parecido? ¿O una superestrella del fútbol que estaba enfadado porque le habían tirado una bebida encima una hora antes del asesinato? La verdad es que el argumento de Báez es bastante convincente, sobre todo cuando te das cuenta de que en grabaciones de cámaras de seguridad posteriores a la salida de Aaron y Sherrod del bar, se puede ver a un Aaron Hernández a quien parece habérsele pasado el cabreo. Según el abogado, es bastante difícil pensar que esa misma persona mataría a 2 personas a sangre fría minutos después. Y el jurado parecía estar convencido. Es en este momento cuando la fiscalía empieza a buscar argumentos alternativos para volver a girar la narrativa a su favor. Y es de esta desesperación donde sale el famoso argumento de los tatuajes. Aaron era un hombre con muchos tatuajes, y varios de ellos parecían tener significado. Uno de los favoritos de Aaron era el de una frase que solía decir su padre: "If it is to be, it is up to me", que viene a traducirse a algo parecido a que si algo debe pasar, depende de mí mismo. Vamos, un recordatorio de que Aaron tiene que luchar para que sus objetivos se cumplan. Debido a esto, la fiscalía giró la atención a 3 tatuajes que Aaron se hizo después de la fecha de los asesinatos. El primero es el texto God Forgives, o Dios perdona, escrito de tal forma que solo Aaron lo pudiera leer desde su punto de vista. Este tatuaje se lo habría hecho para recordarse a sí mismo que Dios le perdonaría por los asesinatos cometidos. El segundo sería un tambor de revólver en el cual faltan 5 balas, exactamente el mismo número de balas que se dispararon contra Daniel de Abreu y Safiro Furtado, el cual se habría hecho en conmemoración del asesinato. Finalmente, un tercer tatuaje de una pistola humeante recién disparada. Este tatuaje representaría el disparo que realizó a Sherrod en aquel parking. Con ambos argumentos, el jurado estaba dividido. Es en ese momento cuando José Báez saca su baza definitiva para desmontar los argumentos de la fiscalía. Volvamos al presunto disparo a Sherrod. Según su testimonio, Aaron le disparó dentro del coche, pero las pruebas que se hallaron en el lugar del crimen no dicen lo mismo. Para empezar, múltiples personas escucharon el disparo, pero todos lo escucharon de forma clara. Si el disparo hubiera sido dentro de un vehículo, lo más probable es que el sonido se hubiese visto reducido por el simple hecho de estar dentro de un coche. Pero es que además, si el disparo hubiera sido realmente dentro de un vehículo, no hubiera quedado mucho rastro del disparo en el exterior del mismo. Pero todas las manchas de sangre encontradas en el lugar del crimen dictaminan que Sherrod se encontraba en el exterior en el momento del disparo. Fue esta inconsistencia en las declaraciones de Sherrod junto a los antecedentes que ya tenía él mismo los que hicieron que el jurado acabase decantándose del lado de Aaron Hernández, declarándole no culpable del doble asesinato de Daniel de Abreu y Safiro Furtado, a fecha del 14 de abril de 2017. Con este veredicto, Aaron veía un pequeño rayo de esperanza. La libertad volvía a estar al alcance de su mano, pero esta esperanza duraría poco. Tan pronto como Aaron fue declarado no culpable, José Báez y él comenzaron el proceso de apelación del juicio del asesinato de Odin Lloyd. Iba a ser una apelación complicada, pero con Báez de su lado nada parecía imposible para Aaron. Es por eso por lo que 5 días después del veredicto, el mundo entraría en un estado de shock. We start your morning sprint right now with breaking news just into our newsroom. Prison officials in Massachusetts confirming they found former New England Patriot and University of Florida standout Aaron Hernandez dead in his cell this morning. He apparently committed suicide using a bed sheet. Para sorpresa de todo el mundo, Aaron Hernández se quitaría la vida el 19 de abril de 2017, ahorcándose desnudo en su propia celda con una sábana. En su frente se podía leer John 3:16, un pasaje de la Biblia comúnmente citado por gente cristiana, que dice lo siguiente: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo aquel que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. En sus manos y sus pies había puntos dibujados en las zonas exactas en las que a Jesucristo se le clavaron los clavos en la cruz, mientras que el resto de su celda estaba adornada con simbología Illuminati dibujada en sangre. Para evitar que algún guardia que escuchase algo pudiese entrar a detenerle, Aaron bloqueó la puerta con cartón, además de derramar champú por el suelo de la celda para que cualquier persona que entrase resbalase al hacerlo. En su celda también se encontrarían 3 notas. En la primera de ellas, Aaron se dirigía a su prometida Sayana, diciendo que siempre había sido su alma gemela y que sabía que eran una misma persona que se había separado en 2 para juntos cambiar el mundo. También le decía que su suicidio era todo plan del Todopoderoso y que no se olvidase de que la quería y de que también quería a su hija, recordándole que era rica. En la segunda nota se dirigía a su hija Abiel,
en un texto que seguía los toques crípticos del final de la carta a su prometida. En ella le decía que se preparaba para entrar en un reino temporal, en el que podía transformarse en cualquier cosa y desde el que podía verlo todo al mismo tiempo, antes de recordarse que creyese, pues él sabía que la vida era eterna. Finalmente, en una tónica completamente distinta a las otras dos, está la nota a su abogado José Báez. En ella dice que escribió esta carta justo después de su absolución en el caso del doble asesinato, con la intención de hacer saber a ciertos artistas que su música le había ayudado a superar los malos momentos, como eran, por ejemplo, Meek Mill y Rick Ross, entre otros, pidiéndole a Báez que si tiene algún contacto en común, les haga llegar el mensaje de agradecimiento. Tras esto, pasa a darle las gracias a José Báez por todo su trabajo, diciendo que independientemente de que lo que haya hecho esté bien o mal, Aaron siempre actuó siguiendo sus instintos, antes de despedirse con un "te quiero, hermano". Tras salir a la luz la noticia, las especulaciones comenzaron a esparcirse a toda velocidad. ¿Qué podría haber hecho que Aaron Hernández, que acaba de ganar el juicio más importante de su vida, se quitase la vida tan solo 4 días después? Una de las primeras teorías fue la de la motivación económica. Según esta teoría, Aaron Hernández sabía que no tenía posibilidades de ganar la apelación del asesinato de Odin Lloyd, pero conocía la existencia de una norma que podía permitirle ayudar económicamente a Shayanna y a su hija. Esta norma es conocida como Abatement ab initio, una ley del estado de Massachusetts que dice que cualquier persona que fallezca teniendo una causa judicial abierta será absuelta de los crímenes juzgados en dicha causa, ya que no puede defenderse. Esto incluiría la apelación, por lo que con su muerte, Aaron Hernández quedó absuelto del asesinato de Odin Lloyd automáticamente. Esto significaría que las cláusulas de su contrato con los Patriots, que cancelaron los pagos del mismo por problemas legales, quedarían anuladas, haciendo que Shayanna y por tanto su hija cobrasen el resto del contrato de $40 millones que había firmado Aaron Hernández con los Patriots allá por 2012. El principal motivo por el que se le da validez a esta teoría es por la frase en la carta a Shayanna en la que Aaron le recuerda que es rica, siendo esto referencia, presuntamente, al conocimiento de Aaron de este abatement ab initio. Independientemente de que esto fuese verdad o no, la jugada no saldría bien, ya que la familia de Odin Lloyd, indignada por el hecho de que el asesino de Odin fuese declarado no culpable, reclamaron la decisión al Tribunal Supremo de Massachusetts, consiguiendo a fecha del 13 de marzo de 2019 que Aaron Hernández volviese a ser declarado culpable del asesinato de Odin Lloyd, veredicto que se mantiene a día de hoy. La segunda teoría tendría que ver con el consumo de drogas. Es evidente que Aaron no estaba en un buen estado mental en el momento en el que decidió quitarse la vida. No hay más que ver las referencias místicas en sus cartas, además de las referencias bíblicas y a los Illuminati en su celda, que hacen pensar que, pues bueno, en sus últimos momentos de vida, Aaron Hernández es muy probable que estuviese sufriendo algún tipo de alucinación. Esto sumado a que fuentes de dentro de la prisión confirman que, aun mientras estaba entre rejas, Aaron seguía consumiendo marihuana en forma de un sintético conocido como K2, hace que sea bastante posible que Aaron Hernández no estuviese en plenas facultades mentales en el momento de su fallecimiento. Obviamente, como con cualquier muerte en circunstancias extrañas, no faltan las teorías conspiranoicas, que dicen que Aaron no se quitó la vida, sino que fue asesinado. Estas conspiraciones salen a raíz de comentarios de Shayanna en el programa de Dr. Phil, en las que dice que no tiene tan claro que la historia que nos cuentan sea la real. Para empezar, dice ser la última persona que habló con Aaron Hernández antes de su fallecimiento, y no le notó nada extraño durante esa última llamada, diciendo que hablaron sobre lo cerca que estaba de salir de prisión y las ganas que tenía de volver a ser un hombre libre. Además, Shayanna pone en duda la veracidad de la nota de suicidio, diciendo que le parece extraño que Aaron se refiriese a ella como Shay en vez de usar alguno de los motes cariñosos que usaba normalmente cuando hablaba con ella. Esto puede hacer bastante para poner en duda que la muerte de Aaron fuese un suicidio, pero si somos justos y contamos todas las versiones de la historia, también hay pruebas que demuestran que Aaron igual no era tan feliz como parecía. De hecho, su hermano Jonathan escribe en su libro varias historias de cómo tanto él como su madre tuvieron interacciones con Aaron en las que se le notaba claramente deprimido años antes incluso de estar involucrado en estos asesinatos. Con Jonathan contando una historia concreta de cómo en 2012, mientras estaban de vacaciones en Miami, se encontró un día a Aaron a oscuras jugando con una pistola, apoyándola y quitándosela de la barbilla. Obviamente, cualquiera de las dos personas puede estar contando una mentira. Tanto lo de Shayanna puede no ser verdad, como lo de Jonathan no puede no ser verdad. Pero en mi opinión, creo que me decanto más por lo de Jonathan. Más que nada porque las dos próximas teorías sobre el porqué de la muerte de Aaron Hernández dicen bastante para apoyar su opinión. Comencemos por la que en mi opinión es la más importante. El estado real del cerebro de Aaron Hernández.
Tras su fallecimiento, la familia de Aaron donó su cerebro para que la doctora Anne McKee lo estudiase. La doctora McKee es considerada una eminencia en un campo bien conocido por los fans de la NFL, el campo de la encefalopatía traumática crónica, más conocida por sus siglas en inglés CTE. Sinceramente, la historia del CTE en el mundo de la NFL y de los deportes de contacto en general da para un documental entero aparte. Pero en resumidas cuentas, el CTE es un daño cerebral permanente que sufre el cerebro a causa de golpes repetidos en la cabeza. Estas lesiones, dependiendo de su gravedad, pueden causar determinados síntomas, como mareo, dolor de cabeza, desorientación, problemas para mantener la atención, o en casos más severos, cambios erráticos de comportamiento, facilidad para los enfados, paranoia, falta de control de impulsos e incluso depresión y pensamientos suicidas. El CTE es una enfermedad que persigue al mundo del fútbol americano. A fin de cuentas, estamos hablando de uno de los deportes de contacto más físicos del mundo. Y aunque los jugadores vayan hasta arriba de protecciones, cualquier persona que haya jugado a fútbol os puede decir que los golpes en la cabeza duelen y desorientan igual pese a que lleves casco. Es por ello que jugadores como Luke Kuechly o en casos extremos Chris Borland vieron cómo sus carreras terminaban antes de tiempo por miedo a causarse daños cerebrales irreparables. El problema es que el CTE no es diagnosticable durante la vida. Sí, hay casos de gente que podemos verles actuar e intuir que muy probablemente tengan CTE. No hay más que ver, yo que sé, gente como Antonio Brown. Pero lo más común es que este tipo de lesiones cerebrales derivadas del fútbol no empiecen a mostrar su cara hasta después de que la persona se retira. Por resumirlo mucho, todos sabemos que el cerebro se deteriora con la edad, pero cada golpe, cada lesión cerebral no hace más que acelerar este deterioro. Y en el caso de los jugadores de fútbol que han sufrido muchas conmociones cerebrales durante su carrera, este deterioro puede ser muy pero que muy fuerte, con casos de gente que ha fallecido, que son exjugadores de la NFL, que una vez se les estudia el cerebro, se ve que tiene un estado de deterioro similar que gente que es 20 o 30 años más mayor de lo que eran ellos. Y en el caso de Aaron Hernández, este deterioro se notaba más que nunca. Según la doctora McKee, el caso del CTE de Aaron Hernández es uno de los más severos que había visto en toda su carrera, con un diagnóstico de CTE en grado 3, de 4 posibles, y un cerebro con un nivel de deterioro que solo se veía en exjugadores de la NFL de casi 70 años de edad. Aaron Hernández, os recuerdo, falleció con tan solo 27 años. Además, el deterioro más pronunciado se encontraba en el lóbulo frontal, la parte del cerebro que está al cargo del raciocinio y de la toma de decisiones. Es aquí donde parece que todo empieza a conectar. Una persona que ha cometido presuntamente hasta 3 asesinatos, en todos los casos siendo a sangre fría y en situaciones en las que, pues, parece que tomar la decisión de acabar con la vida de una persona es algo que solo haría un psicópata, y que además decide acabar con su vida de manera repentina cuando todo parecía estar yendo a mejor, dejando detrás de sí unos mensajes que muestran claros casos de mala situación mental. En su vida, Aaron jugó más de 130 partidos oficiales de fútbol, desde que empezó a jugar tackle con 7 años, una edad excesivamente temprana, hasta el último partido que jugó en la NFL. Y según la doctora McKee, si Aaron no se hubiese quitado la vida y su cerebro se hubiera seguido deteriorando al mismo ritmo, lo más probable es que Aaron hubiera acabado completamente inválido antes de cumplir siquiera los 40 años de edad, con los primeros síntomas de CTE empezando probablemente en la etapa de instituto de Aaron Hernández. Desde mi punto de vista inexperto, creo que es evidente que el CTE es el principal, si no el único motivo del suicidio de Aaron Hernández. Pero hay un tema más del que quiero hablar que creo que puede haber tenido un papel en toda esta situación. Un tema del que se ha hablado largo y tendido después del fallecimiento de Aaron: su verdadera sexualidad. Creo que a estas alturas es conocido por todo el mundo que conozca la historia de Aaron Hernández que lo más probable es que Aaron fuese o bien homosexual o bien bisexual. Hay múltiples también historias provenientes de fuentes cercanas en la cárcel que dicen que Aaron mantenía relaciones homosexuales entre rejas. O mismamente hay más de media docena de historias que cuenta su propio hermano Jonathan en su libro sobre encuentros homosexuales de la vida de su hermano, que van desde veces que le pillaron buscando pornografía gay hasta días en los que Jonathan le despertó desnudo con otros hombres en la cama, o hasta directamente confesiones del mismo Aaron a su madre mientras estaba en la cárcel, en las que Aaron presuntamente le hubiera dicho a Terry que era, en efecto, homosexual. Pero de todas estas historias hay dos que creo que pueden haber afectado directamente el estado mental de Aaron, generando traumas que le acompañarían durante toda la vida. La primera es la de la primera experiencia homosexual de Aaron, una historia que trae a Jonathan en su libro y que, sinceramente, tuve que tomarme un descanso de leer el libro después de leerla. Todo empieza una tarde de invierno de hace casi 30 años. Aaron, que por aquel entonces tenía unos 6 años de edad, está jugando con su hermano y con 2 adolescentes en un día de nieve.
Como hacía mucho frío, uno de los adolescentes propone jugar al escondite en casa de la canguro de Aaron y Jonathan. Jonathan se esconde en un armario del primer piso y espera a que le encuentren. Pasan 5 minutos, después 10, después 15. Nadie va a buscarle. Jonathan, enfadado, va en busca de su hermano, a quien encuentra escondido junto a uno de los adolescentes en una tienda de campaña que había montada en el salón. Jonathan inicialmente se ríe de ambos, diciendo que el escondite no era precisamente bueno, pero se extraña cuando Aaron no responde a sus bromas. Extrañado, Jonathan se lleva a Aaron aparte y le pregunta si le pasa algo. Aaron dice que no pasa nada, pero Jonathan sabe que algo está mal. Momentos más tarde, Aaron le pide a Jonathan que le cuente un chiste, algo que solo hacía cuando estaba realmente deprimido. Años más tarde, estando en la cárcel, Aaron confesaría a su madre que en esa tienda de campaña, el adolescente le obligó a practicarle sexo oral, dejando caer que esa experiencia le hizo darse cuenta de que le gustaban los chicos más de lo que, según su opinión, deberían gustarle. Esto evidentemente era un problema para Aaron, no solo porque en los 90 ser homosexual era mucho más tabú de lo que lo es ahora, sino porque su padre Dennis era un homófobo, no hay otra forma de decirlo. La relación de Aaron con su padre es una que también he decidido obviar durante gran parte del documental porque, sinceramente, creo que merece su propia sección. De puertas para afuera, Dennis Hernández era un hombre querido por la comunidad en Bristol. Como ya os he dicho anteriormente, Dennis había sido un portento atlético, tanto en el instituto como en la Universidad de Yukon, y su sueño era que sus 2 hijos siguiesen sus pasos en el mundo del deporte. Lo que no sabía tanto de puertas para afuera era lo estricto que era Dennis con sus hijos para poder cumplir este sueño. Dennis sometía a sus hijos a un régimen estricto de trabajo, castigándoles físicamente cada vez que hacían algo que él veía como incorrecto. Esto iba desde pegar a sus hijos con su cinturón por algo tan simple como derramar unos cereales, hasta insultarlos cuando no se mostraban de cara al mundo como hombres supermasculinos. De hecho, originalmente Aaron Hernández no quería ser jugador de fútbol. Su primer sueño era ser cheerleader, inspirado por sus primas. Pero Dennis le quitó esta ilusión a base de palizas e insultos, diciendo que esas cosas eran de maricones y que en la familia Hernández no se admitían maricones. Y esta violencia no estaba limitada a sus hijos, sino que también la sufría su mujer Terry. Dennis pasaba un gran porcentaje del tiempo borracho, priorizando con frecuencia salir de fiesta con sus amigos antes que pasar tiempo con su familia. En una ocasión, la familia había alquilado una película para ver después de cenar, pero Dennis les dio plantón para irse a beber con sus amigos. Cuando a las 3 de la mañana Terry escuchó a Dennis en la puerta riéndose con sus amigos, decidió salir a decirle que o entraba inmediatamente o podía ir buscando un hotel. Dennis entró en casa y lo primero que hizo fue empezar a gritar, diciéndole a Terry que no se le volviese a ocurrir ponerla en evidencia delante de sus amigos, para acto seguido agarrar a Terry por la cabeza y empezar a darle golpes contra el fregadero hasta casi dejarle inconsciente. Que no se engañen las historias que se cuentan de cómo era Dennis Hernández de puertas para afuera. La realidad es que era un maltratador y un homófobo, pero es que lo peor de todo es que con esas técnicas de abuso consiguió en cierto modo lavarle el cerebro a su hijo Aaron para que su único objetivo en la vida fuese ser igual que su padre. Aaron tenía muchos conflictos internos, pero todo apunta a que el más grande de todos ellos era la lucha entre su verdadera orientación sexual y la imagen que su padre querría tener de él. Aaron hacía continuamente comentarios tanto homófobos como transfobos, llegando a referirse a personas transgénero que estaban en la cárcel con él como esas cosas. Además, cualquier intento de poner en duda su sexualidad recibía una respuesta en forma de amenazas por parte de Aaron, llegando incluso a amenazar de muerte a su propio hermano después de que Jonathan le preguntase por su sexualidad, tras encontrarlo metido en la cama desnudo con 2 amigos en una habitación de hotel. Además, otra de las teorías por las que se cree que Aaron se quitó la vida en la cárcel es porque tenía miedo de que si conseguía salir de prisión, las historias de que había tenido relaciones homosexuales entre rejas se filtrarían, prefiriendo quitarse la vida antes que ver a su hombría puesta en entredicho. Personalmente no me creo esta última teoría, pero sí que pienso que gran parte de los problemas de Aaron vienen derivados de este maltrato sufrido por su padre. Un maltrato que hizo que nunca se aceptase a sí mismo, llevándole por un camino de drogas y depresión que, combinadas con el estado deteriorado de su cerebro, acabarían llevando a Aaron a tomar su propia vida. Por encima de todo, la historia de Aaron Hernández es una historia triste. Y no quiero que me malinterpretéis. No quiero hacer un lavado de cara a las acciones de Aaron. Es una persona que es, dicho por un juzgado, no por mí, culpable del asesinato de Odin Lloyd y que como mínimo estuvo involucrado en los asesinatos de Daniel de Abreu y Safiro Furtado. Esas 3 personas son las verdaderas víctimas de todo esto. Pero eso no quita que no podamos estudiar la situación de Aaron desde un punto de empatía. Llevo más de un mes investigando todo esto y durante este mes me he preguntado muchas veces la misma pregunta. ¿Qué hubiera pasado
¿Qué hubiera pasado si Aaron hubiese podido aceptar su sexualidad? ¿Qué hubiese pasado si su padre no hubiese sido un maltratador y Aaron pudiera haber cumplido su sueño inicial de ser un cheerleader? ¿Qué hubiera pasado si su madre no hubiese empezado una relación con el marido de su prima, traicionando la confianza de Aaron en su momento más vulnerable? ¿Qué hubiera pasado si Aaron no se hubiera metido nunca en el mundo de las drogas? Son 1001 preguntas de qué decisión concreta hizo que Aaron acabase como acabó, a las cuales nunca vamos a tener respuesta. Porque, por desgracia, no podemos dar para atrás el tiempo, cambiar una decisión y ver qué hubiera pasado. Pero lo que sí que podemos hacer es intentar evitar que estas cosas pasen en el futuro. Así que, si sacáis solamente una cosa en claro de este documental, que sea lo siguiente: aceptad a la gente tal y como es. Todo el mundo que conocía de cerca a Aaron decía que era un chaval con muy buen corazón, en el fondo, pero que su situación personal le hacía perder el norte constantemente. Y seamos sinceros, si una persona se quiere drogar, lo va a hacer, aunque tú le digas lo contrario. Si una persona quiere meterse a jugar a fútbol, va a saber los posibles riesgos que tiene esto para su situación cerebral. Con eso tampoco puedes hacer nada, si esa persona quiere hacerlo. Lo que sí puedes hacer es no juzgar a una persona y generarle un trauma psicológico que vaya por encima o por debajo de toda esa maraña que ya pueda tener en su cabeza. Y oye, aquí ninguno somos un superhéroe. Por hacer estas cosas, por de repente decir, oye, mi amigo es gay, voy a aceptarle como es, eso no quita que esa persona puede acabar convirtiéndose en un asesino en el futuro. Pero oye, llamadme loco, si respetando a la gente podemos hacer que un 1% de los casos como el de Aaron Hernández no acaben igual que el de Aaron Hernández, pues oye, en este caso hubiéramos salvado 4 vidas. Creo que ya solo eso hace que merezca la pena intentarlo. Dicho esto, muchísimas gracias por haberme escuchado. No sé cuánto habrá durado el vídeo, pero seguro que será 1 hora o más. Y la verdad es que este vídeo ha sido uno de los más duros que he hecho nunca, porque es un tema que me parece muy fuerte, el tema de Aaron Hernández. Así que espero que nunca tengamos que ver algo así en el mundo del deporte. Dicho esto, he intentado transicionar de la forma menos rara posible. Si no os habéis cansado de escucharme hablar, tenéis aquí otro documental en el cual hablo de la historia de Colin Kaepernick. Una historia de cómo una persona perdió el acceso a su sueño de ser jugador de la NFL por simplemente querer arreglar los problemas raciales que había en Estados Unidos. Espero que también os guste. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.